días chicos, el día de hoy vamos a trabajar en ciencias sociales con el tema de la Edad Media en Europa. La Edad Media en Europa fue un periodo de la historia europea que se extendió desde la caída del Imperio Romano del Occidente. La Edad Media, conocida también como Mediveo o Medioevo, es el periodo histórico de la civilización occidental comprendida en el siglo V y el siglo XV. El comienzo se sitúa convencionalmente en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y con un fin en el año 1492 con el descubrimiento de América. Las características de la Edad Media. Las principales características fueron las invasiones y las conquistas de los bárbaros sobre las diversas provincias del Imperio Romano. El establecimiento del imperio de Carlomagno, guerrero franco que intentó reconstruir el antiguo Imperio Romano. El nacimiento en Arabia de nuevas religiones llamadas musulmanas o islamismos predicadas por Mahoma. La invasión a España de los musulmanes, los cuales fueron definitivamente expulsados por los reyes Isabel y Fernando. La implementación de un nuevo sistema de gobierno, el feudalismo, el sistema por el cual unos pocos terratenientes se adueñaron de las tierras de casi toda Europa y de sus habitantes a quienes les permitía explotar sus tierras a cambio de un impuesto. Las cruzadas fueron expediciones religiosas y militares para recuperar el sepulcro de Cristo. La desigualdad social y el predominio de la Iglesia fueron otras de las características de esta época. El feudalismo. El feudalismo fue un sistema que se desarrolló durante la Edad Media, alcanzando sus formas más características en el siglo X y en el siglo XV, y en el cual intervinieron tres aspectos. El primero de ellos, el aspecto social. El aspecto social. Sociedad organizada en estratos reales entre el siervo y el señor. Número 2. El aspecto político. Ausencia de un poder central. Concentración del poder en la figura del señor. Inciso C. O número 3. Desde una perspectiva territorial y económica. Ausencia de comercio y escaso avance tecnológico. Entonces, en el feudalismo nos damos cuenta que en el aspecto social pues era más que todo relacionados. El número 1 nos habla que todos eran iguales, tanto el siervo como el señor. En ese entonces le llamaban siervo a lo que es un esclavo, ¿verdad? Entonces todos eran iguales. Eso es lo que buscaba el feudalismo. Con el número 2 pues nos decía que el aspecto político tenía una ausencia de un poder central, sino que prácticamente era para todos. El poder era el mismo, tanto les vamos a poner un ejemplo, Huehuetenango como Chantla. Era el mismo poder para ambos. El inciso C, desde una perspectiva territorial, económica, ausente de comercio y escasos avances tecnológicos. En este caso el comercio estaba muy limitado, ya que ellos solamente se limitaban a su propia comunidad o sociedad o propio lugar donde se desenvolvían, y por obvias razones pues no tenían un comercio muy fluido, porque por ejemplo si usted tiene venta de colchas, en otro lugar van a tener venta de colchas y todos tenían el mismo, entonces no había un comercio específico. O sea, me refiero a que no había un libre comercio, que
vendía colchas, otro vendía camas, otro vendía roperos, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, por esa razón nos dice que había ausencia de comercio y un escaso avance tecnológico, porque si no hay recursos, pues obviamente la tecnología en ese entonces no se iba a dar, y aparte porque no sé, en ese entonces no había un gran enfoque a poder tratar de descubrir o poder inventar o poder crear diferentes métodos, ¿verdad? Ya que en este caso, en el feudalismo, pues aún se vivían diferentes em, en- encuentros o discusiones por tierras o por disputas sociales. La sociedad feudal se caracteriza especialmente por la estratificación de las funciones, la sociedad jerárquica, es decir, de mayor a menor, mientras el señor es el encargado de dirigir la guerra, el clero es el encargado de adoctrinamiento en el cristianismo y el campesinado era el encargado de trabajar de las tierras. Básicamente, en el sistema feudal, la condición de los hombres se determinaba en la relación o la propiedad de la tierra. Quien posee tierras es libre, quien no es reducido a la servidumbre. Quiere decir que en esta sociedad feudal pues prácticamente se fueron creando jerarquías para no llevarlos hasta allá, los vamos a poner en nuestra actualidad, pues ya que de este tipo de sistema o tipo de sociedad nosotros estamos basados actualmente, donde tenemos una jerarquía, en este caso nuestro presidente, después vienen nuestros diputados y así sucesivamente. Acá decían, bueno, si tienes tierras, eres libre. Quiere decir que es libre, le quería decir que él podía hacer con sus tierras lo que él quisiera. Prácticamente él no podía ser esclavo de nadie más y los que no tenían tierras, no eran terratenientes, pues tenían que ser servidumbres, que en ese entonces le cambiaron el nombre de esclavos a servidumbres, ya que muchos de ellos pues no poseían el recurso económico, ¿verdad? Para poder eh, tener una estabilidad económica y poder comprar sus propias tierras, ¿verdad? Entonces, por esa razón se creó o ellos crearon lo que es una sociedad jerárquica. Tenemos lo que es una línea de tiempo. La línea de tiempo nos dice que en el año 476 Roma cae en el poder de los bárbaros, fin del Imperio Romano de Occidente, termina la Edad Antigua y comienza la Edad Media. En el año 610 a 900, auge de Islam. En el año 632 muere la muerte de Mahoma, que fue uno de los creadores de las otras religiones, ya no solamente la religión católica, sino que existía lo que era la religión musulmana, como se los había explicado anteriormente. En el año 638, Jerusalén cae en el poder de los musulmanes. En el 711 los moros invaden España. Los moros, ya los habíamos dicho, eran los musulmanes. Los moros le llamaban musulmanes. En el año 800, Carlomagno, perdón, es coronado emperador. En el año 1001, el vikingo Leif Erikson se asienta en América. Prácticamente los vikingos fueron los que conquistaron Estados Unidos, según lo que es la historia, ¿verdad? Entonces, los vikingos conquistaron América del Norte. En el año 1120 se funda la Universidad de París, que fue una de las primeras universidades de todo el mundo. En 1163 se inicia la construcción de la Catedral de Notre Dame en París, que es una de las grandes esculturas de todo el mundo y pues era icónica en ese entonces porque era representante de la Iglesia Católica. En el año 1096 y 1270 se realiza la Cruzada de Cruzadas Cristianas
contra los musulmanes. En el año 1215 se firma la Carta Magna, que es prácticamente la constitución donde van todas las leyes. En el 1251 comienza la Inquisición. En el año 1295 Marco Polo publica su diario de viaje. En el año 1346 y 1350 la peste negra devasta a España. Esta es una peste que pues apareció, ¿verdad? De la nada, pues muchas veces no la conocen o no se ha escuchado, pero se llevó miles de vidas, ¿verdad? En este caso, que fue la peste negra, no solamente en España, sino que en todo el mundo. Lo que pasa es que en España, pues, se dio a conocer un poquito más, ya que los españoles, pues, no les importa mucho lo que es eh, todo lo que puedan decir de ellos, ¿verdad? Entonces, los españoles tratan la manera de hacer público todo lo que les esté pasando sin importar las represalias que puedan pasar, ¿verdad? Entonces, tenemos también lo que es en el año 1337 a 1453, la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Esta guerra pues le llaman una guerra de 100 años ya que realmente se peleaban territorios y estaban en muchos desacuerdos sociales y religiosos, ¿verdad? También tenemos lo que es en 1429, Juana de Arco lidera el ejército francés contra los ingleses. Es una gran representante, ¿verdad? Fue una de las primeras mujeres militares que ayudó a liderar un ejército, ¿verdad? Durante otras, contra otras fuerzas, perdón. En el año 1450, Gutenberg inventa la imprenta. Aquí en este caso, pues se empezó a inventar, que esto fue en Alemania. Eh, Prácticamente la imprenta les ayudó a ellos para poder crear el periódico, ¿verdad? Y poder hacer sus impresiones a grandes escalas. En 1453 los turcos otomanos toman Constantinopla, fin del imperio bizantino. Prácticamente los turcos son orundios de Turquía, que eran prácticamente otomanos. Toman por medio de diferentes guerras, no solamente una, sino que varias guerras contra el imperio eh, bizantino. En 1459 se publica por primera vez la leyenda de Robin Hood, que era, como ustedes ya la conocen, una pequeña leyenda, ¿verdad? Que decía que había un llanero solitario que le robaba a los ricos para repartírselo a los pobres. Seguidamente los reyes católicos expulsan a los musulmanes y judíos de España. Prácticamente en este caso todo lo que se basaba en la Edad Media era a través de la religión católica, que fue la primera religión que existió o que se dio a conocer en este caso, ¿verdad? Por los españoles, que eran los que tenían la religión. Ellos expulsaron a los musulmanes y judíos ya que no estaban de acuerdo con sus creencias religiosas y para ellos lo primordial era que fueran católicos, ¿verdad? Entonces era una imposición. Seguido de ellos, pues Cristóbal Colón descubre América y así termina nuestra Edad Media. Entonces, la Edad Media, si nos damos cuenta, pues una pequeña línea de tiempo que fue un relato prácticamente de todo lo que pasó en este tiempo, ¿verdad? Más adelante iremos viendo cómo se dio cada uno de estos acontecimientos y para que usted lo pueda entender un poquito mejor, ¿verdad? Pero le dejo la incertidumbre si usted quiere ver o observar todo lo relacionado a la Edad Media, puede buscar estos datos y realmente van a ser muy esenciales para su cultura general.